a la palabra. Hemos estado en las semanas anteriores avanzando en una serie de enseñanzas bajo el título El crecimiento de Cristo en nosotros. Y veíamos, o por qué nos ocupamos en esta temática, porque identificamos en esto una de las cosas más importantes, necesarias para nosotros. Incluso lo veíamos como iglesia. Chévere crecer numéricamente en infraestructura física, en ministerios, en impacto, pero realmente como iglesia lo necesario es que Cristo crezca, amén. Vimos algunas consideraciones básicas, hemos estado avanzando en muchas cosas. Usted incluso puede ahí en el portal de Facebook o de YouTube buscar y ponerse al día, pero recuerden que dijimos nuestra preocupación en esto, tenemos claro que Cristo debe crecer en nosotros, eso ya lo sabe, pero necesitamos pasar al cómo, porque el cómo es la transición entre lo doctrinal y lo práctico. Yo sé que Cristo debe crecer en mí, pero el cómo es el que me permite ver la manera en que yo participo de ese proceso, esa necesidad, cómo la experimento en el día a día. Y el domingo pasado nos ocupamos de mirar en Tesalonicenses una presentación fascinante, espectacular. Yo incluso usaba el calificativo de excelsa, una presentación que Pablo hace de la persona de Cristo que es fuera de serie. No vamos a leer el texto otra vez, simplemente vamos a tratar de recordar, así solamente mencionarlas, esas afirmaciones que vimos en la presentación que Pablo ahí hace en Colosenses capítulo 1. Y dijimos varias cosas. Si usted tiene sus notas ahí, puede acompañarme para ir como repasándolas rápidamente. Repito, solo a nivel de mención. Hablamos, por ejemplo, que no podemos identificar a Dios por fuera de Cristo, ¿sí? Cuando usted tiene una imagen distorsionada de Dios, es porque lo está viendo por fuera de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. O sea, la única manera de tener una clara imagen de Dios es verlo en Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Pero la otra cosa que acotamos es que Cristo es el agente creador de Dios, ¿sí? El agente creador de Dios es Cristo. En Él fueron creadas, ¿qué? ¿Algunas? No, todas las cosas. O sea que si usted quiere crear algo que honre a Dios, tiene que incluir a Cristo, ¿sí? Cristo tiene que estar inmerso en ese proceso. La tercera cosa ahí que vimos es que Cristo es la única garantía de subsistencia de todo. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, que si usted quiere algo que permanezca en el tiempo, debe tenerlo conectado al crecimiento de Cristo. Si no, no hay ninguna garantía. Otra, hablamos de que el crecimiento de Cristo garantiza su dirección en todo. O sea, si yo quiero ser dirigido por el Señor, necesito ocuparme del crecimiento de Cristo en mí, ¿sí? Porque Él es la cabeza de todo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si yo quiero disfrutar de la dirección de la cabeza, tengo que estar ocupado en el crecimiento de Cristo, ¿sí? Otra, fueron varias. A ver, otra. Nada de Dios quedó por fuera de Cristo, porque al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud, toda plenitud. Muy conectada con la primera, ¿no? Si yo quiero ver a Dios, tengo que verlo en Cristo, porque nada de Dios quedó fuera de Cristo, ¿sí? Otra, esta es muy linda, muy especial, ¿no? Todo es susceptible de reconciliación en Cristo, ¿sí? Todo es susceptible de reconciliación en Cristo, porque en Él Dios reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, todo es susceptible de reconciliación en Cristo. No importa en el estado que esté, si vamos a Cristo, si lo ponemos en Cristo, hay esperanza. Amén.
porque en Él son reconciliadas todas las cosas. Y la última cosa que identificamos en ese hermoso pasaje es que es por Cristo y en Cristo que seremos presentados delante de Dios, ¿no? Es Él quien nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. O sea, usted no llega delante de Dios por sus buenas acciones. Usted no es acepto delante de Dios por su intachable conducta. No, usted es acepto en Cristo. Solo es en Él y presentados por Él que llegamos ante nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces nota, después de ver toda esa descripción, tratamos de capitalizar algo, ¿no? Y decíamos que de alguna manera, cuando ya afrontamos el asunto del cómo y tenemos esa visión tan espectacular que Pablo nos presenta de Cristo, conectamos con Juan, cuando Juan hace la descripción de quién es, ellos que lo vieron, ¿cierto? Vieron a Dios encarnado en Jesucristo. Entonces Juan hace una declaración que está muy en la línea de lo que Pablo menciona en Colosenses, capítulo 1, verso 16 de Juan, cuando dice: porque de su plenitud, ¿qué? Tomamos todos, y gracia sobre gracia. Escuche, Cristo es la plenitud de Dios. Nada de Dios quedó por fuera de Cristo. Ahora Juan dice: y de esa plenitud, ¿nosotros qué? Tomamos. Entonces hacíamos la salvedad. Entre más tomamos de Él, menos necesitamos de nosotros. En la dinámica que luego Juan pone en una frase: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Si tú estás concentrado en tomar del Señor, de la plenitud de Dios, vas a descubrir cómo tú vas a ir necesariamente menguando, ¿no? Y la idea es, como el mismo Pablo lo menciona en Colosenses, que fue la última escritura que mencionamos ahí de Colosenses: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Hasta ahí. En Cristo habita la plenitud de la deidad. Pero lo emocionante de esa afirmación es lo que sigue a continuación. ¿Y vosotros qué? Estamos completos en Él. En Él está la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él. Y aquí ya nos metimos en el tema. Ahora sí, volvemos otra vez a nuestro... Yo les planteábamos la disyuntiva de que estamos frente a una afirmación que nos dice que estamos completos en Cristo, pero muchas veces nos sentimos como incompletos, como que nos falta algo, como que no tenemos algo. Y escucha, aquí es donde nos metimos en la primera, el primer gran desafío del cómo. Y hoy les voy a hablar de algo que en lo personal, y este sí es una apreciación absolutamente personal, con todos los riesgos que eso implica, y es que a mi juicio este es el principal obstáculo que nosotros experimentamos en el proceso de ver crecer a Cristo en nosotros. Entonces el desafío es este: yo necesito una visión renovada de lo concerniente a la provisión. ¿Por qué caímos aquí en este asunto de la provisión? Cristo debe crecer en mí. Entonces yo llamé la atención de ustedes a la forma como el mismo Jesús se presenta en el Evangelio de Juan. Y llama mucho la atención que en el Evangelio de Juan encontramos 7 expresiones encabezadas por el yo soy, ¿cierto? Yo soy, ¿no? Entonces el Señor está presentándose Él mismo como que Él es el pan, que Él es el camino, que Él es la vida verdadera, que Él. Entonces, si yo quiero que Cristo crezca en mí, yo tengo que centrarme en la presentación que Él hizo de sí mismo. Entonces, repito,
una visión renovada de lo concerniente a la provisión. Recuerda que yo les decía, probablemente lo que captura la atención de todo ser humano es todo esto que tiene que ver con la provisión, con la necesidad, porque es una cosa con la que usted se estrella todos los días. Todos los días usted se levanta y hoy qué, hoy que hacer esto, hay que cuadrar esto. Entonces todos los días estamos frente a, yo tengo que pensar, tengo que mirar cuál es mi postura frente a la provisión, a la necesidad. Entonces ahí es donde debe haber el primer proceso de renovación. Y se los voy a decir de otra forma, porque a mí me gusta a veces, después de que tengo una frase, tratar de leerla de otra manera, porque eso nos amplía un poquito. Entonces, una visión renovada en lo concerniente a la provisión, o también lo podemos decir así, una identificación clara de nuestra verdadera necesidad. Una identificación clara de nuestra verdadera necesidad. Porque es que usted se levanta todos los días diciendo, uy, yo necesito tal cosa, y yo necesito esto y esto. Y usted, a medida que el día avanza, usted comienza a darse cuenta que todo comienza a girar en torno a eso que usted dice que necesita. Y no es mentira, usted lo necesita. Pero si usted toma conciencia de cuál es su verdadera necesidad, ¿cuál es nuestra verdadera necesidad? Cristo. Cristo. Porque el único agente creador de Dios es Cristo. Porque en Él todas las cosas subsisten. Porque en Él yo estoy completo. ¿Sí? Entonces yo siento que me hace falta para tal cosa, pero yo estoy completo en Cristo. Yo estoy completo en Cristo. ¿Sí? Él es la plenitud del Padre y en Él yo estoy completo. En Él tomamos todo de esa plenitud. Entonces cuando yo soy consciente de mi verdadera necesidad, escúchame, la otra necesidad se reduce a su verdadera perspectiva. ¿Sí? No es que desaparece, no, pero yo entiendo que todo está supeditado a lo que ya fue suplido en Cristo Jesús. Amén. Entonces partimos de esa primera declaración. El Señor aparece y les dice, yo soy el pan de vida. Mateo 6:32, que fue el texto que usamos. Vamos a partir nuevamente de ahí, porque hoy lo que estamos haciendo es ampliar algo que dejamos a nivel de un par de pinceladas el domingo pasado. Entonces hoy, esta semana me encontraba con alguien que me decía, pastor, necesitamos hablar un poquito más de eso, porque hubo cosas que realmente usted las mencionó muy rápido, y este es un tema del que necesitamos hablar un poquito más, y sí, sin duda alguna. Así que en el capítulo 6, verso 32, recuerde, el contexto de esto que vamos a leer es el famoso milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, en los que por lo menos que yo pienso que más de 10,000 personas fueron alimentadas por el Señor a través de un milagro de multiplicación. 5 panes nomás sirvió para darle a todos, ¿no? Verso 32, ellos vienen a hablar con Jesús, como preguntándole muchas cosas, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, ¿qué? ¿Os da qué? Juan 6:32. ¿Yo dije Mateo? No, pero ahí es donde ustedes deben estar pendientes, por favor. ¿Ah? Realmente yo estaba mirando a ver si de verdad estaban conectados con la jugada. No, se me pasó. No, es Juan 6:3. Estamos en Juan, ¿no les dije? Ay, Dios. Señor, perdónalos. Ahora sí, ya lo tienen ahí. Juan 6:32. ¿Listos? Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da ¿qué? ¿El qué? El verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué? Da vida al mundo. Entonces le dijeron, estos los seguidores de Jesús,
somos muy particulares, ¿no? O sea, nosotros no vamos con rodeos. Ese pan del cielo no nos da hambre más. Ah, pues denos de ese, ¿cierto? ¿Recuerda a la samaritana? Cuando el Señor le dice, no, el agua que yo le voy a dar, usted no va a tener que volver más aquí. Ay, entonces deme esa, ¿cierto? ¿De dónde? Porque así somos, ¿no? Y el Señor está ahí ilustrándolo sobre algo, pero danos siempre de este pan. Y Jesús les dice, se los tengo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces le dice, mire, Moisés les dio pan del cielo, pero mi Padre les va a dar el verdadero. O sea, lo que el Señor está diciendo cuando cita a Moisés primero es que los está trasladando a esa época. Quiero que miren esa época, quiero que miren ese pacto, quiero que miren lo que ocurrió allá. Y está diciéndoles, lo que pasó con Moisés solo era sombra, tipo, anticipo de lo que ahora iba a ser revelado. Moisés les dio pan del cielo. ¿Ese pan de dónde cayó? Pues del cielo. Ah, pero yo ahora les voy a revelar el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. Y es inevitable uno ubicarse en ese tiempo. Porque aquí en este tiempo que el Señor cita, hay una cantidad de lecciones que yo quiero que abracemos hoy, porque ojo, ya estamos de lleno en el cómo y estamos frente a un desafío fundamental. Yo necesito renovar mi manera de ver la provisión. Yo necesito renovar mi manera de definir lo que es necesidad. ¿Y qué fue lo que sucedió en tiempo de Moisés? Recuerda, el pueblo sale de Egipto, pasan el Mar Rojo, están felices, están contentos, se acaba el agua, llegan a Mara y las aguas amargas se convierten en dulce y todo lo demás y siguen avanzando y parece que lo que traían de lonche se les acabó. Y apenas se les acabó, Israel hizo lo que siempre hacía. ¿Qué era? Murmurar. Murmurar. Y es muy interesante porque ¿qué es murmurar? ¿Qué es murmurar? ¿Qué es? Quejarse. Note, ni siquiera la definición no tiene que ver si es cierto o es mentira lo que está diciendo. No. Murmurar es quejarse, es expresar verbalmente el disgusto frente a algo. Usted está murmurando. Y en este caso, esto era lo que Israel hacía. Entonces note, Éxodo 16, porque esto ocurrió, el registro está en Éxodo 16. No vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a citar algunos versículos que son claves para entender lo que ocurrió ahí. Bueno, entenderlo y conectarlo con lo que el Señor quería que ellos miraran. En el capítulo 16 de Éxodo, el versículo 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Terrible, ¿cierto? Terrible. Escuche, quiero que observe lo que pasó ahí. Yo les pregunto, ¿era mentira que tenían hambre? No, era cierto, claro. Y usted no ha tenido así un hambre como esas en el desierto. Usted le da hambre en el centro y corre para la casa, pero usted, una cosa es que le da hambre en un desierto por allá y están hambriados en el desierto y todo lo demás. Y escuche, se quejaron por la situación. Se quejaron. Declararon maldición sobre ellos. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Pero también hablaron mintiendo de su pasado. ¿Usted sí cree que en Egipto se sentaban a las ollas de carne a comer pan hasta saciarse? Oiga, eran esclavos en Egipto, que ollas de carne ni que nada.
Ojalá un caldito de carne por ahí de vez en cuando. Que ollas de carne que nos comían. ¿Cuáles ollas de carne? Eran esclavos en Egipto. Pero otra vez, uno tiene la tendencia cuando está en medio de una situación como estas a salirse de control, sobre todo en lo que habla. Y aquí hay un peligro serio. Maldijeron, pero ¿sabe lo más grave de todo? Cuestionaron el propósito de Dios. Nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Venga, no importa la situación que estés atravesando, tu vida responde a un propósito eterno. Tu vida responde a un propósito eterno. Si estos bárbaros terminaron hablando, el Señor nos sacó para matarnos aquí en el desierto. Ahora, ¿qué fue lo que ocasionó todo esto? ¿Qué fue? Una necesidad, en este caso, de comida, el hambre, ¿cierto? Por eso, ojo, note por favor lo peligroso que es la manera como reaccionamos en medio de una necesidad. Por eso siempre le recordamos aquí en esta casa, métase esto en la cabeza, usted no es necesitado. Usted puede pasar una necesidad. Todos podemos pasar una necesidad, pero no somos necesitados. Entonces yo en una necesidad no puedo reaccionar como necesitado, porque yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Y puedo terminar hablando de una cantidad de barbaridades como esta generación del desierto. El detonante fue la necesidad. Por eso el punto hoy es que yo necesito todo el tiempo ser consciente de mi verdadera necesidad. Y ojo, mira, ojo con esto. Cuando yo no soy consciente de cuál es mi verdadera necesidad, cualquier dificultad momentánea me desestabiliza. Repito, cuando yo no soy consciente de cuál es mi verdadera necesidad, cualquier dificultad momentánea me desestabiliza. Y eso fue lo que le pasó a ellos. ¿Sabe qué es lo lindo? Que el Señor les suplió. ¿Sí o no? Es que el Señor es... Por eso yo siempre he dicho, gracias a Dios, Él es Dios, no nosotros. Porque si, por ejemplo, yo hubiera sido Dios, estos sí son desagradecidos, oiga, los saca de Egipto, los pone, destruye a sus enemigos y les da agua y tantas cosas y quejándose de esa forma. Pero ¿sabe una cosa? Dios les suplió. Merecían juicio y Dios les envió provisión. Y usted que ha leído ese pasaje seguramente recuerda, esa tarde toda la nación comió carne y ese día sí hasta saciarse, hasta que se le salía por las narices, ¿cierto? Ese día toda la nación comió carne y desde la mañana siguiente por 40 años todos los días el pan cayó del cielo. Increíble. Escuche esto. Ese día Dios se manifestó a ellos como su proveedor. Incluso ahí aparece en el texto, en el original, Jehová Jireh, su proveedor. Ese día. Pero la generación del desierto celebró que Dios les dio el pan, pero menospreciaron el pan. Y por eso el punto que les mencionaba el domingo pasado. Yo necesito entender que Dios es mi proveedor. ¿Cuántos lo creen? Poquitos, yo pensé que todos. ¿Cuántos creen que Dios es su proveedor? Escuche. Esto es una cosa que ningún cristiano evangélico de cualquier otra expresión dudaría ni respondería que no, Dios es nuestro proveedor. Pero escuche,
Pero no vivimos así. No vivimos así. Usted es mucho más fiel a su empresa que a su Dios. Usted jamás decide transgredir las normas de su empresa, pero sí lo hace con los mandatos de Dios. Porque aunque usted declara que Dios es su proveedor, en el fondo su temor es que su empresa le cancele el contrato. Entonces vivimos con más temor y honra a nuestro patrón terrenal que a nuestro proveedor celestial. Entonces yo necesito entender, pero no solo entenderlo, sobre todo vivirlo. Porque cuando yo comienzo a vivir esto, Cristo comienza a crecer en mí. ¿Por qué? Porque Él no solo es mi proveedor, sino que también es mi provisión. ¿Cuál fue el problema con esta gente del desierto? Que vieron caer el pan y dijeron, gloria a Dios porque nos da pan. Pero cogieron el pan, dijeron, qué pereza este pan liviano, todos los días el mismo. Menospreciaron el pan. No reconocieron a quien el pan representaba. ¿A quién representaba ese pan? A Cristo. A Cristo. Entonces, reitero, no solo Dios es quien me provee, Él también es mi provisión. Él también es mi provisión. Y note lo que pasó con ellos en el desierto. Observe un par de versículos más. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Escuche esto. Menospreciaron la provisión. No identificaron en lo personal. Esto es algo muy revelador en lo personal. Ellos no apreciaron la naturaleza santa de la provisión. Porque usted dice, Dios es santo, Él es mi proveedor. Pero usted tiene la provisión en sus manos y habla mal de ella. Pero resulta que esa provisión es tipo de Cristo. Y por el origen que viene, es santa. Esa provisión que usted recibe cada mes, cada quincena, no viene por la generosidad de su jefe, viene por aquel que está sentado en el trono, aleluya. Por las manos poderosas y santas de nuestro Dios. Por eso es santa esa provisión. Cuando usted menosprecia la provisión, está menospreciando su naturaleza. Entonces, quiero que miremos algunos detalles, pero partiendo de una declaración que a mi juicio lo abraza todo. Tú no puedes desconectar al proveedor de la provisión. No puedes. No, Dios me provee, pero esta quincena así es mucha chichigua esta que me llegó, oiga. No. Qué pelea con esto, ¿quién vive? Veas que esta miserableza. Nota, estás reconociendo quién te lo dio, pero estás hablando mal de lo que tienes. Reitero, yo no puedo desconectar al proveedor de la provisión. Y aquí es donde estuvo el problema con Israel. Dios es nuestro proveedor. Qué pereza este pan liviano, estamos hastiados de comer ese pan. ¿Sí ves? Escucha. Entonces aquí quiero que observemos algunas cosas en el texto, en este proceso de renovación
que es en el cómo en el que estamos. ¿Listos? Escucha. La instrucción del proveedor es vital para disfrutar la provisión. Repito, la instrucción del proveedor es vital para disfrutar la provisión. O sea, la provisión viene de Dios. ¿Quieres disfrutarla? Pues escucha lo que Él dice. A ver, el maná caía todas las mañanas. El pueblo debía salir apenas se levantara a recoger el maná. ¿Qué pasa si alguien decía, ay, no quiero madrugar, yo recojo el pan a mediodía? ¿Qué pasaba si usted esperaba hasta mediodía? No había pan, porque apenas salía el sol, el maná se derretía. Entonces ustedes decían, ya, hoy no voy a desayunar, solo almuerzo, me levanto después de mediodía a recoger el pan. No, usted tenía que seguir la instrucción. ¿Qué pasaba, por ejemplo, el Señor decía, y recoja lo de hoy? Decía, no, es que mañana, esta noche voy a trasnochar, entonces mañana no me levanto, entonces voy a recoger doble. ¿Qué pasaba si usted recogía más de lo que se iba a comer ese día? Se dañaba, se llenaba de gusanos. Entonces, si usted quería disfrutar de la provisión, ¿qué tenía que hacer? Escucha. Si quieres disfrutar de la provisión, debes acatar la instrucción. Debes acatar la instrucción. Nos cuesta trabajo. O sea, hay tantas cosas que la Escritura dice tocante a la provisión, pero nosotros las tomamos como opcional. No, escúchame. Aquí no hay nada opcional. Entonces, primera cosa, la instrucción del proveedor es vital para disfrutar la provisión. Esta segunda me fascina, escucha. El énfasis de la provisión no está en la situación que soluciona, sino en la comunión que promueve. Y bueno, está larguita, así que toma nota mientras lo explicamos. Repito, el énfasis de la provisión no está en la situación que soluciona, sino en la comunión que promueve. Dios no te da provisión solo para sacarte de líos. Dios te da provisión para que le conozcas, para que estreches tu comunión con Él, para que afirmes tu dependencia de Él. En otras palabras, para que la comunión con Él se haga cada vez más estrecha. Pero usted solamente piensa en la provisión como, uy, Señor, es que el arriendo que me hace falta, Señor, lo de la universidad de los chicos, Señor, tal cosa. Y usted está pensando en la provisión en términos de necesidades. Escuche. El maná se debía recoger ¿cuándo? Cada día. Escuche. El pueblo salía cada mañana, abría su tienda, miraba todo tapizado de pan, levantaba su mano y decía, Señor, gracias por el pan, y recogía el pan y volvía a su tienda. Pero al día siguiente volvía a abrir la tienda, veía el pan, Señor, gracias. No era ahorrémonos eso, el lunes recoja lo de la semana. No. El pan es una invitación permanente a fortalecer la comunión. Repito, no lo mires solamente en términos de solución de problemas. No, es incluso es la dinámica de la oración del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día. O sea, es el hijo que cada día va al Padre. El hijo que cada día se acerca al Padre. Y en ese acercamiento disfruta de la comunión.
Y en ese acercamiento recibe la provisión. Pero la comunión siempre antecede a la provisión y a todo lo demás. Y a todo lo demás. ¿Recuerdan el mismo Padre Nuestro? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego viene el perdón. Pero si usted observa, el pan antecede el perdón. El pan de todos los días, la comunión de todos los días. No pierdas tu capacidad de asombro. No pierdas tu capacidad de asombro frente al regalo de ver la provisión de Dios en nuestras manos todos los días. La provisión es un instrumento que Dios usa para fortalecer la comunión. Otra, la seguridad en el proveedor aparta mi mirada de la necesidad y enfoca mi atención en Él. En Él. Repito, la seguridad del proveedor aparta mi mirada de la necesidad y enfoca mi atención en Él. La dinámica de todo esto, escuche, era que todos los días se encontraran con el Señor. Pero curioso, había un día que no debían recoger nada. Pero ¿qué debían hacer ese día? ¿Qué debían hacer ese día? Dedicárselo al Señor. Nota, ese día el pueblo no se encargaba de recoger provisión. ¿Significa que no tenían ese día? Sí, claro, había provisión. Pero el enfoque no era el pan con quien te estrellas cada vez que sales. Era levantarse ese día a dedicarse por completo al proveedor. ¿Sí ves? O sea, hay un día que no va a caer pan. No importa. Tu provisión está garantizada. Tu provisión está garantizada. Por eso enfoca tu atención en Él, no en la necesidad. No en la necesidad. Pero quizás va a entender un poquito más esto con esta siguiente, escuche. La tranquilidad respecto a mi provisión viene de la obediencia, no de mi esfuerzo. Vea, usted trabaja y seguramente trabaja duro. Y de pronto usted puede algún día sentarse y decir, todo a lo Nabucodonosor, todo esto que tenemos aquí es el trabajo duro. Han sido jornadas tenaces. Y sí, seguramente usted trabaja duro. Pero hay gente que trabaja más duro que usted. Y en muchos casos no tienen lo que usted tiene. Y trabajan más duro que usted. Porque escúcheme, nuestra tranquilidad respecto a la provisión no descansa en nuestro esfuerzo. Descansa en la obediencia a Él. A ver, escuche. El pueblo podía decir, hoy me voy a esforzar el doble. Si todos los días me levanto y recojo, pero hoy voy a recoger el doble. Porque es que mañana vamos a darnos un banquete mucho más grande. Y usted podía recoger el doble ese día y recoger el doble. ¿Qué pasaba con lo que no alcanzó a comerse? Se dañaba. O sea, a pesar de su esfuerzo. ¿Por qué? Porque no obedeció. Entonces nota, usted podía esforzarse, pero no cosechaba. Pero mire qué curioso, ¿qué pasaba el sexto día? El sexto día el pueblo recogía el doble y lo guardaba. Y se levantaba al séptimo día y estaba intacto.
en perfectas condiciones. ¿Ve? Y uno dice, pero espéreme, ¿por qué el esfuerzo del lunes no fructificó? Pero el esfuerzo del sexto, bueno, porque ellos no le llamaban ni lunes ni nada. ¿Por qué el esfuerzo del primer día no fructificó, pero el esfuerzo del sexto día sí? ¿Por qué? Porque no depende de tu esfuerzo, depende de tu obediencia. Escúchame, tú no puedes garantizar que lo que Dios te ha dado nadie te lo quite. Estamos en una época de mucha inseguridad, estamos en muchas amenazas y todo lo demás. Y esto, y uno dice, no, pero yo aquí, que las cámaras, que no sé qué, que la seguridad y esto, y hay esfuerzos que hacemos, ¿sí? Pero ¿será que nuestros esfuerzos garantizan 100% que nadie? No. ¿Sabe qué nos permite poner la cabeza en la almohada tranquilos? Alguien que ha dicho, yo reprenderé por vosotros al devorador. Yo les confieso algo, a mí este texto me fascina. Y está en el contexto donde se habla de los diezmos y todo lo demás, me fascina. ¿Por qué? Porque reitero, hay muchas cosas que por más que yo me esfuerce, y es muy curioso, hay gente tratando de reprender ellos el devorador. Y aquí el diablo se va de aquí y yo lo he hecho. Y no. Lee el texto. Yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea, lo que el Señor está diciendo, mira, hablando de ese contexto, que es el contexto que habla de los diezmos, dice, tú obedece, del devorador me encargo yo. ¿Sí? O sea, a mí que me toca obedecer. ¿Qué hace él? Reprender al devorador, porque él dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. No es mi esfuerzo, es mi obediencia. Es mi obediencia lo que me permite cosechar. El esfuerzo del primer día traía gusanos, pero el esfuerzo del sexto día traía la tranquilidad de poder dedicarse el séptimo día por completo al Señor. Por completo al Señor. Y este es algo que a veces desestimamos. El valor del séptimo día. El valor de un día en el que yo me dedico por completo al Señor. Que paro un poquito mi esfuerzo laboral. ¿Sí? Y entiendo que en esa dinámica hay un día que Dios quiere que me ocupe prioritariamente de Él. De Él. Y mira, el crecimiento de Cristo en nosotros demanda un cambio radical respecto a la necesidad, a lo material. Recuerda que yo te decía el domingo pasado, nada captura más nuestra atención que todo lo que tiene que ver con lo material, con las necesidades, con la parte productiva. Y hablábamos de los niños, ¿no? Es fascinante que a los niños no les preocupa esto. Y entonces el Señor dice, ¿quieren disfrutar de las bondades del reino? Pues sean como niños, sean como niños. Y mira, yo les hice al principio una afirmación que parece temeraria, asumiendo todo el riesgo de que es mi visión frente a esto, de que este es probablemente el principal obstáculo para el crecimiento de Cristo en nosotros. Y quiero en los minutos finales tratar de justificar el por qué hago una afirmación de esa naturaleza. Si usted observa, el asunto de las necesidades fue lo que todo el tiempo desestabilizó a Israel. Cada vez que tenían una necesidad explotaban. Pero nota, cuando Jesús llega, Dios se hace carne y comienza su ministerio público y va al desierto y es tentado por el enemigo. ¿Cuál es la primera dimensión en la que Jesús es tentado? En la necesidad del pan. En la necesidad del pan.
Y aquí quiero agregar una más a estas que ya hemos en la lista que estamos haciendo ahí. Porque recuerda, Jesús está ahí, tiene 40 días de no comer, cualquiera tiene hambre. Si usted desayunó hace 2 horas y ya les veo una cara de hambre a algunos, ¿cierto? Pero Jesús lleva 40 días sin comer, y se aparece el enemigo y le dice, mire, si ve esas piedras, hermano, me parecían como piedras así como con disfraz de bistec, ¿es cierto? De un pan recién horneado, qué sé yo, y el enemigo le dice, mira esas piedras, conviértelas en pan. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora sí, eso sí está en Mateo. Mateo 4. No vayan a ir a Juan ahora, pues, porque ustedes suelen hacer eso. Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le respondió Jesús? No solo de pan, no solo de pan. Pero viene lo que quiero mencionarte, escucha. Nuestra postura frente a la necesidad, tu postura frente a la necesidad, la perspectiva que tengas del pan, pone en evidencia tu identidad. Pone en evidencia tu identidad. ¿Ustedes recuerdan cómo encabeza el enemigo la tentación? ¿Cómo? Si eres hijo de Dios, estarás muerto de hambre y no verás otra cosa, pues. No, yo soy hijo de Dios porque yo vivo de toda palabra que sale de su boca. Nota, ¿tenía Jesús hambre? Sí, pero tenía una perspectiva clara de la necesidad. Su verdadera necesidad es lo que sale de la boca de Dios. Esa es nuestra verdadera necesidad. Yo no comprometo mi identidad por la necesidad que tenga. Mi identidad está definida por lo que Dios ha hecho. Amén. No somos hijos porque en forma mágica hacemos aparecer la provisión. Somos hijos porque disfrutamos de la provisión que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso somos hijos. Pero una cosita más ahí antes de darle otra razón. Mira, él le lleva al pináculo del templo y bueno, pero al final le dice, verso 24, verso 24 no, perdón, verso 4 creo. Mateo, no lo tengo, no lo escribí aquí, el texto. Pero en la parte final, pónmelo aquí, verso 3, no, el siguiente, aquí. Ese no es 3, eso es 8, verso 8. Ahí yo no sé quién hace eso, que un error ahí. Entonces, dice que lo lleva a un monte alto y le muestra toda la gloria y le dice, nota, le señala todo eso y le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Vivimos en medio de una tendencia humana, una voracidad humana de tener. Incluso en la teología de las iglesias se ha metido la idea de que tú eres bendecido proporcionalmente con lo que tienes. Pero escúchame, esto es diabólico. Porque esta es la propuesta del diablo. Esta es la propuesta del enemigo. El que propuso que le daría todo lo que quieras es el enemigo. Ojo, el enemigo sigue señalando hacia afuera, prometiendo darlo todo si cambias el objeto de tu adoración. Todo esto te daré si qué. Si tú cambias el objeto de tu adoración, el enemigo te promete darlo todo.
dártelo todo. Pero lo señala afuera. ¿Ves todo eso? Todo eso te daré. Escucha, Dios ha hecho habitar la provisión dentro de ti para que no te olvides que en Él estás completo. Por eso te decía, Él es el proveedor, pero también es la provisión. El enemigo señala afuera prometiéndotelo todo. Si postrado le adoras, Dios puso su provisión en ti para que entiendas que en Él estás completo. Aleluya. Porque este es probablemente el principal obstáculo que tenemos en el camino de ver a Cristo crecer en nosotros. Porque el mismo Señor, refiriéndose a la riqueza, a Mamón, a todo ese tipo de cosas que seducen al hombre, dice allí en Mateo 24:6, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es la única vez que el Señor se refiere a algo y lo pone en la categoría de Señor, porque la provisión, la riqueza se convierte para muchos en su Señor, su Dios. No es posible. No podéis servir a dos señores. Y a veces a uno le da la impresión que hay por ahí hijos de Dios al servicio de Mamón, desesperadamente buscando lo que Dios ya les dio y privándose del inmenso privilegio de disfrutar la comunión de los hijos. Por eso el Señor lo advierte un par de versículos antes. En el verso 21 dice, es que es una cosa sencilla, dice: porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Si tu tesoro está en Él, tu corazón estará con Él. Por eso te decía, a veces da la sensación de que hay hijos de Dios desesperadamente sirviendo a Mamón. Y esto no es posible. No es posible. Y en ese mismo texto, en ese mismo contexto de Mateo 6, inmediatamente señala el peligro de inclinar nuestros afectos hacia el servicio de las riquezas. Y entonces concluye diciendo, verso 25: por tanto os digo. Y bueno, ustedes conocen el resto, no vamos a leer todo. Dice: no os afanéis, que habéis de comer, que habéis de... Y nota, habla de las necesidades básicas. Y a la altura del verso 31, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que no son hijos, viven desesperadamente buscando esas cosas. Desesperadamente. No les importa lo que haya que hacer. Viven desesperadamente buscando esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Espectacular. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo eso será añadido. No podremos experimentar el crecimiento de Cristo en nosotros si el afán, la preocupación, la prioridad por la provisión siguen siendo nuestra necesidad, nuestra ocupación primera, porque estamos menospreciando la verdadera provisión que es Él. Cuando Jesús le dijo a este grupo, no les dijo: el pan de Moisés no vino del cielo. Les dijo: sí, vino del cielo, pero yo les voy a mostrar el verdadero pan del cielo.
Las situaciones de necesidad son laboratorios divinos para desarrollar la paciencia, la dependencia en Dios, no para murmurar, ni maldecir, ni cuestionar el propósito de Dios, ni el carácter santo de la provisión. Yo soy un convencido que cada vez que experimentamos una victoria en medio de una situación de necesidad, Cristo crece en nosotros. Cristo crece en nosotros, a tal punto que puedo ir a otro nivel de mayordomía, de administración, de dependencia, porque Él ha crecido y yo he menguado. Escucha esto. La provisión viene de Dios, pero no es algo que los hijos experimentan fuera de nosotros. Está dentro de nosotros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Escucha. Tú no puedes tener la provisión en tus manos y tener una visión tipo Nabucodonosor. Miren todo lo que yo he construido, todo lo que yo he levantado, todo mi esfuerzo. Pero es una inclinación natural si no somos conscientes de que esta es una de las principales engaños del enemigo. Yo les decía esta mañana a los hermanos que cada vez que yo hablo de finanzas, no lo hago para recoger una ofrenda. Cuando yo hablo de finanzas, hablo para que su entendimiento sea alumbrado. Porque sigo siendo un convencido que no es que Dios nos blinde de no tener necesidades, pero que las necesidades, como les dije hace un momento, son laboratorios divinos para que vayamos a otro nivel de dependencia y entendimiento de Dios. Pídele a Dios sabiduría para identificar el carácter santo de la provisión. Sigue la instrucción de Dios, porque es lo que te permite disfrutar de la provisión de Dios. Yo no necesito hablarte con detalles de cosas como el diezmar, por ejemplo. Yo en lo personal, en todas las cosas hermosas que he vivido frente a la realidad, por ejemplo, del diezmo, hay dos que para mí han sido fundamentales. Desde que fui instruido siendo un adolescente por mi mamá, que fue la mujer que Dios usó para sentarme y decirme, mira, la primera cosa que entendí es que lo primero que yo recibo es de Él, porque ha venido de Él. Por eso siempre es lo primero. Pero la otra cosa que, por lo que jamás me he desconectado de esta instrucción, es que a mí el diezmo todos los meses me recuerda que eso que yo tengo ahí es lo que Dios generosamente me ha dado. Que Dios generosamente me ha dado. Y ese acto de fe es reconocer que sin su dirección yo no sé cómo administrarlo. Pero otra vez,
El diezmo es simplemente una de esas instrucciones de obediencia. Yo siempre te animo, sé generoso. Vive a la casa de pretextos para dar. Aquí, por ejemplo, hay muchas formas como poder hacerlo. Tenemos un ministerio en la cárcel, hay mujeres que les damos kit de aseo, hay cosas, familias necesitadas. Pero otra vez, no tiene que ser aquí. Tú puedes identificar una fundación que hace un trabajo y pones un dinero de ese que Dios generosamente da. Porque yo necesito cultivar un espíritu generoso, porque la generosidad me conecta con el carácter de Dios. Mira, si hay un niño que bendecir, una familia que ayudar, así nadie se entere. Pero trata de ser generoso. La generosidad no es algo que se obliga, es algo que se manifiesta. Compromete la provisión más allá de tus necesidades. Usted recibe la provisión, saca su diezmo si es fiel en esto, y usted dice, esto es para el arriendo, esto es para no sé qué, esto es para eso, y nota, usted todos la provisión de Dios la usó en función de sus necesidades, y está bien, Dios le suple para sus necesidades, pero comprometa la provisión de Dios más allá de sus necesidades, porque usted está expandiendo el impacto de aquello que Dios le da. Piense en otra necesidad que usted pueda suplir, que no sea suya, que no sea suya. Enseñemos a las nuevas generaciones a ser generosas. Porque cuando usted enseña a las nuevas generaciones a ser generosas, los enseña a disfrutar de lo que Dios les da. Algunos que son de mi generación recordarán que y bueno, otras anteriores, recordarán que no necesitábamos cosas para disfrutar de lo que había al frente. Yo no recuerdo haber conducido uno de esos carros de pedal y que son todos bonitos y esto, pero montábamos en carros que hacíamos con cajas de cartón y les poníamos que una tablita y el resorte y acelerábamos y todas esas cosas, porque era lo que había ahí, disfrutábamos de lo que había ahí. Le estamos castrando a las nuevas generaciones la posibilidad de disfrutar de lo que Dios les da, porque estamos ahí para darles todo lo que piden. Y les privamos, repito, les castramos la posibilidad de que vean en lo que Dios ha dado el deleite del proveedor. No necesitábamos que hubiese esto, aquello, nos divertíamos con lo que fuera. Éramos niños y disfrutábamos de la provisión de Dios como niños. Enseñemos a las nuevas generaciones a ser generosos. Entremos en una lucha frontal contra uno de los aspectos que más se oponen a que Cristo crezca en nosotros. Mira, todo esto que tiene que ver con provisión, con dinero, lo daña todo. Usted puede tener amigos de toda su vida, pueden haber hecho 1000 cosas juntos, pero el día que hay una situación de dinero entre ustedes, se puede acabar esa amistad de años. Las familias se atomizan por dinero. Grandes proyectos se acaban cuando hay dinero de por medio. Pidámosle a Dios que nos libre y guardemos nuestro corazón para Él. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Estamos frente a una dinámica que creo, sin temor a equivocarme, que ninguno de nosotros puede decir, puede levantarse a lanzar la primera piedra, porque todos nos hemos visto comprometidos en desvirtuar la naturaleza de la provisión de Dios y no apreciar en toda su dimensión el Dios que provee.
Ayúdanos, Señor. Guarda nuestro corazón. Permítenos, Señor, ver las situaciones de necesidad como los hermosos escenarios en el que reconoceremos a Jehová Jireh, nuestro proveedor, aquel que cuida y vela por sus hijos todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Danos la sabiduría, Señor, para acatar la instrucción, para así disfrutar de la provisión, Señor. Déjanos, Señor, conocer esa dimensión generosa e identificarnos plenamente con todo aquello que por gracia tú nos has dado, para que Cristo crezca y que nuestra comunión contigo se fortalezca al apreciar la generosidad del Dios que provee, pero el carácter santo de la provisión que me ha sido dada. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.